Muy bien, pues no he podido escuchar la presentación de Gemma porque justo me estaba uniendo, pero bueno, supongo que me habrá presentado. Yo me llamo Luis de Pedro, vengo del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, el IMIDA. Y bueno, pues por empezar un poco con el pie fuerte en mi debut en el Congreso Ibérico de Mirimecología, voy a hablaros un poco de lo malas que pueden llegar a ser las hormigas. Obviamente esto es broma, nadie va a negar el papel fundamental que desempeñan las hormigas en multitud de ecosistemas, pero sí que sabemos que existen una serie de efectos negativos que vienen derivados de la actividad de estos insectos. En el plano agrícola, que es el que a mí y a mi grupo de investigación nos atañe más directamente, normalmente se suelen caracterizar estos daños en los siguientes tipos que os voy a comentar a continuación. Por un lado estarían los daños que de manera directa las hormigas pueden causar sobre los cultivos, por ejemplo, lo que nos ha contado anteriormente Rocío en las plantaciones de café. Esto, bueno, en España es menos frecuente, pero también se puede ocasionar. Luego tendríamos los daños indirectos que muchas hormigas causan a través de interacciones, digamos, de carácter negativo con otros artrópodos. Aquí tendríamos, por ejemplo, esas interacciones hormiga-pulgón, que también nos ha comentado Alex en la presentación anterior. Y luego, quizás de manera más desconocida, un efecto más desconocido, serían los daños que muchas hormigas pueden causar en estructuras agrícolas, como por ejemplo pues las tuberías o los emisores del material de riego. En concreto es en este punto en el que yo me voy a detener porque es en torno al cual gira un proyecto de investigación en el cual estamos participando actualmente y que es el que os quiero introducir un poquito en la siguiente presentación. A modo de background, comentaros que el efecto nocivo de las hormigas sobre el material de riego no es algo reciente, ni mucho menos, sino que existen numerosos trabajos ya desde la década de los 60 que reportaron una cierta actividad dañina de las hormigas sobre estos materiales. Normalmente el tipo de daños que se suelen apreciar, o que se solían apreciar por aquel entonces, eran por acción masticatoria sobre las tuberías de riego, o bien incluso un efecto obstructivo a nivel de los aspersores. De manera más reciente, incluso en nuestro país, con el desarrollo de sistemas de riego más modernos, lo que se vienen observando son sobre todo daños a nivel de los emisores, daños que recientemente se está reportando que parecen muy ligados a la actividad de insectos y, en el caso particular de las hormigas, pues con mayor énfasis. Ante esta problemática, en el año 2018 se da por iniciado el proyecto ProtectDRIP, que es un proyecto retos en el que, como os digo, estamos participando activamente desde el IMIDA y que está coordinado por Azud, que es una empresa fabricante de sistemas de riego por goteo, que viene sufriendo estos daños que os acabo de comentar. El objetivo a gran escala, digamos, del proyecto ProtectDRIP es el que podéis leer literalmente en pantalla, que sería el desarrollo de un nuevo sistema de riego localizado con capacidad de inhibir sosteniblemente las actuaciones de insectos y roedores que impiden la aplicación de agua y de nutrientes. Bien, pues la parte correspondiente a los insectos es lo que nosotros actualmente estamos coordinando desde el IMIDA, incluyendo todos aquellos ensayos que tienen por objetivo pues, la obtención de materiales resistentes o repelentes frente a la actividad de insectos edáficos que puedan ser dañinos, por así decirlo. Nuestra primera tarea dentro de este proyecto consistió, obviamente, en la identificación de los agentes biológicos que están causando estos daños. Hay que ratificarlo de alguna manera. Para ello, en primer lugar, recibimos y analizamos en nuestro laboratorio una serie de muestras de tubería dañada que nos han hecho llegar diversos agricultores que venían sufriendo esta problemática y, efectivamente, pudimos apreciar que en estos materiales aparecían daños que cuadran bastante bien con la actividad de las hormigas e incluso, como veis en las imágenes, pues alguna de ellas la pudimos capturar incluso infraganti, ¿no? Además, también decidimos que sería una buena opción desplazarse a las zonas donde se apreciaron estos daños. En concreto, nos desplazamos a una serie de parcelas de olivar localizadas en las provincias de Jaén y de Córdoba, con el fin de llevar a cabo ¿Perdona? Perdona, Luis, tienes aquí el botón de dejar de compartir pantalla y te está comiendo la presentación. ¿Puedes darle a ocultar? Ah, perdona, pensaba que me salía solo a mí. No, vale, nada. Ya, sí, adelante. Ya está, perdona. Eso, como os decía, decidimos también desplazarnos a zonas donde estos daños se venían manifestando. En concreto fuimos a una serie de parcelas de olivar en las provincias de Jaén y de Córdoba. Y la finalidad de estos desplazamientos era llevar a cabo la toma de muestras in situ. En concreto, lo que hicimos fue, por un lado, tomar muestras de tubería para su posterior análisis en el laboratorio, tuberías que mostraban fallos de funcionamiento, y por otro lado también
hicimos un muestreo a través de trampas Pitfall, con el fin pues, de determinar qué especies eran las más abundantes dentro de la entomofauna edáfica de la zona. Bueno, pues los análisis de estas muestras lo que pusieron de manifiesto es que tanto por su presencia, incluso dentro de los emisores de las tuberías de riego analizadas, como por su abundancia en las trampas Pitfall, los agentes causales más probables de estos daños serían efectivamente las hormigas y en concreto dentro de ellas el género Cardiocóndila. Además quisimos confirmar que este género o que esta hormiga era capaz de producir estos daños y para ello lo que hicimos fue tomar un hormiguero de Cardiocóndila de la zona, nos lo llevamos a nuestras instalaciones y una vez allí, a través del sistema que podéis ver en la imagen, facilitamos de manera artificial su acceso a una serie de emisores de riego, como el que podéis ver en la imagen de la derecha, que parecen ser los puntos críticos donde se manifiestan la mayor parte de los daños estructurales. Al cabo de unas semanas, chequeamos estos emisores y lo que pudimos apreciar fue que, como os digo, en 6-7 semanas, las hormigas habían sido capaces de causar daños en la membrana de estos emisores tan plausibles como lo que podéis ver en la imagen de abajo a la derecha. Lo de la izquierda sería una membrana muy aumentada, eso sí, intacta, y la de la derecha habría estado en contacto con Cardiocóndila durante simplemente 5 o 6 semanas aproximadamente. Además, este sistema también lo implementamos a otro hormiguero, en este caso de Pheidole pallidula, que es una especie que ya veníamos nosotros criando porque es bastante más abundante en Murcia, y vimos que el potencial de Pheidole de causar daños a este tipo de estructuras era muy similar. Bien, pues una vez que ya tenemos más o menos identificados, a falta de una cierta precisión, los agentes causales de este tipo de daños, llega la gran pregunta, y es cómo podemos prevenir que se produzcan los ataques de esta fauna sobre este tipo de materiales. En este sentido, actualmente las prácticas que más frecuentemente se suelen utilizar implican la aplicación de sustancias repelentes, que normalmente se suelen utilizar de dos formas diferentes. O bien estas sustancias se aplican directamente sobre la superficie de las tuberías de riego, o bien se incluyen en el agua de riego con el fin de obtener un cierto efecto difusor de esa repelente. Hay que reconocer que a corto plazo estas prácticas parece ser que ofrecen buenos resultados, pero sin embargo también se ha visto que la durabilidad de la repelencia es bastante limitada y que además se genera una cierta toxicidad y particularmente una cierta fitotoxicidad, pues básicamente porque los compuestos que se vienen usando no son precisamente inocuos, ¿no? Bien, pues ante esta situación, uno de los grandes objetivos del proyecto Protect Drip es dar una vuelta de tuerca a esta metodología y sí, seguir propugnando el uso de sustancias repelentes, pero siempre y cuando estas sustancias repelentes sean naturales, con lo cual el problema de la fitotoxicidad nos lo quitamos de en medio, y que además puedan ser incorporadas, no aplicadas, sino incorporadas al material de riego, con lo cual su durabilidad sea mayor y su efecto repelente se produzca no solo a corto, sino también a largo plazo. Pues en esta línea, lo que os voy a mostrar en el ratito que me queda de presentación es el primero de los ensayos que hemos hecho dentro de este proyecto y que consistió en la evaluación de la capacidad repelente de una serie de sustancias que a través de la bibliografía hemos seleccionado por haberse constatado que son, por un lado, carentes de toxicidad, por otro lado, que presentan una serie de propiedades físico-químicas que sugieren que podrían ser incorporadas al material de riego y, por otro lado, además, son sustancias cuyo efecto repelente frente a hormigas ha podido ser probado previamente a través de una serie de ensayos, que en concreto son los que veis a la derecha entre paréntesis para cada uno de los compuestos. Bueno, en concreto las 6 sustancias que utilizamos en este ensayo, las que han pasado el casting, por así decirlo, son las 6 que veis al lado derecho de la pantalla, que serían el anisaldehído, el aceite esencial de canela, el aceite esencial de citronela, el etilantranilato o antranilato de etilo, el eucaliptol y la permetrina, que tiene la peculiaridad de que, a diferencia de las demás, no es natural, pero sí que cumple los requisitos que os comentaba anteriormente. Un poco a tirones esto, perdón. Bien, pues la capacidad de la acción repelente de estas sustancias se evaluó a través de un ensayo de olfactómetro y, en concreto, como sujetos experimentales se emplearon obreras de la especie Pheidole pallidula, que, como os digo, eran
es la especie que veníamos criando ya desde hace tiempo, de la que disponíamos antes de llevar a cabo nuestras salidas de campo, y además es una especie que, como hemos visto, también tiene un cierto potencial dañino sobre este tipo de materiales, con lo cual los resultados que obtengamos nos parecen útiles también. La metodología empleada fue la metodología básicamente empleada en los ensayos de olfactómetro. No sé hasta qué punto estaréis familiarizados con este tipo de ensayos o con este sistema, pero os lo cuento un poco a grandes rasgos. Este sistema consta de dos recipientes, pues bien, en uno de los cuales lo que hicimos fue introducir una pequeña muestra de la sustancia que queremos testar, del repelente potencial, por así decirlo. En el otro frasco, por así decirlo, introducimos la misma cantidad, pero en este caso de un compuesto inocuo, inoloro en este caso, que es lo que va a actuar a modo de control en nuestro ensayo. Y lo que hacemos a partir de aquí es, a través de una bomba de aire, generar un flujo de aire, precisamente, que va a fluir en la dirección que os marca la flecha. De tal manera que ese aire, al pasar por los dos recipientes que os he comentado, generará dos fuentes de olor diferentes que a su vez se propagan por el sistema de tubos hasta llegar al extremo opuesto del olfactómetro. En este extremo opuesto, en concreto en el interior de un pequeño tubo de vidrio en forma de Y, que supongo que podréis ver en la imagen, o sea, en la parte inferior izquierda de la imagen, ahí es donde depositaríamos al sujeto experimental, a la hormiga que va a recibir dos fuentes de olor diferentes, como os digo, una procedente de cada uno de los recipientes, y frente a ellas podrá responder de dos maneras distintas. Puede o bien seguir el camino que lleva al control, en cuyo caso lo que nosotros interpretamos es que está evitando al compuesto testado y por lo tanto la respuesta sería positiva desde el punto de vista de la repelencia, o bien puede ocurrir que la hormiga tome el otro camino, el que lleva al compuesto inicialmente considerado como repelente, y en este caso consideraremos que el efecto repelente de este compuesto sería negativo, consideraría una respuesta negativa. Este procedimiento se repitió para 40 individuos por cada uno de los compuestos, se anotaron todas las respuestas producidas por estos individuos y posteriormente, y a través de un simple análisis de tipo chi cuadrado, pues se determinó cuáles de estos compuestos inducían una respuesta repelente significativa y cuáles no. Perdona, además, te quedan 3 minutos. Perfecto. Además, en una segunda parte del ensayo, en un segundo subensayo, repetimos la misma metodología, pero en este caso, en lugar de comparar un compuesto con un control, lo que hicimos fue comparar entre sí compuestos 2 a 2 y en concreto utilizando aquellos que en la primera fase del ensayo ofrecieron una repelencia significativa. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. En primer lugar, en la comparativa compuesto-control, vimos que 4 de los 6 compuestos ofrecían una repelencia significativa, en concreto el aceite esencial de canela, el de citronela, el anisaldehído y, en menor medida, la permetrina. Y, posteriormente, en la segunda fase, en el segundo subensayo, la comparativa 2 a 2 de todos estos compuestos lo que reveló fue que la permetrina es el que tiene un efecto repelente más débil de todos ellos, como veis, pierde todos los duelos individuales, aglutina un mayor porcentaje de respuestas, mientras que los otros 3 compuestos, insisto, anisaldehído, aceite de canela y aceite de citronela, son los que parecen mostrar un efecto repelente más potente sobre Pheidole pallidula y, por lo tanto, los mejores candidatos para continuar con ellos en las siguientes fases del proyecto. Básicamente esto era lo que os quería contar en la presente charla. Como veis, tanto la presentación como los resultados son muy sencillitos, pero bueno, sí que creo que era necesario dar a conocer este proyecto, ya que, bueno, a mi modo de ver es un proyecto muy interesante y que puede tener multitud de implicaciones, no solo a nivel económico, sino también a nivel incluso social o ambiental, que supongo que a nosotros como amantes de la entomología es lo que más nos interesa. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para el turno de preguntas. Uy, que no me sale ahora. Pues muchas gracias, Luis. La verdad es que es muy interesante y creo que es muy útil porque la reducción de tóxicos en la agricultura y todo esto es un cambio que yo creo que es necesario. No que es bueno, sino que es necesario. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. La primera es mía, ¿vale? Os preguntaba si habéis hecho habéis llevado a cabo la identificación de las especies de Cardiocóndila, porque últimamente, en los últimos años sí que se están registrando especies exóticas de Cardiocóndila en la península. Bueno, en realidad tampoco mauritánica es que sea muy nativa de ahí, pero bueno,
dime, está Emery, Oscurio, está la Mauritánica, tal. Dime, ¿habéis llegado a hacer esta identificación? No, simplemente llegamos a género a través de unas claves muy, muy sencillitas, además. A mí como entomólogo me habría gustado llegar a más. Pero bueno, es cierto que no es algo prioritario desde el punto de vista del proyecto. Básicamente, por decirlo de alguna manera, la especie en concreto que esté causando el daño o que sea la más nociva, a los que llevan el proyecto no les interesa tanto. Es decir, buscan algo más aplicado. Podríamos hacerlo desde el punto de vista de nuestra curiosidad como entomólogos, bueno, pero bueno. De las distintas especies van a llevarte a que causen más o menos daño. Entonces, quizás... Sí, por supuesto. Por supuesto. El problema es que como los daños además se han registrado en zonas pues muy alejadas, nuestra teoría es que no siempre es la misma especie. Hay muchas especies que seguramente por estructura corporal, por su biología, etcétera, sean capaces de causar estos daños. Entonces nosotros básicamente lo que queríamos era probar que eran hormigas. Vale. Y a partir de ahí profundizar un poquito más. Pero sí, es verdad que como entomólogos y como biólogos, por supuesto que nos gustaría saber un poco más. Y de hecho, bueno, nos planteamos mandarlas a identificación y es algo que seguimos teniendo ahí pendiente. Vale, la segunda pregunta es y nos dice que cómo de abundantes son Cratyocóndila y feidoles en los campos de cultivo de tu estudio. Bueno, a ver, nuestro muestreo en cuanto a abundancia se refiere fue muy sencillito. Sería un poco aventurado hablar de sus abundancias. En concreto a nosotros nos dejaron muestrear solamente en 2 parcelas, porque esta es otra. Al tratar con agricultores, sí. Muchas veces son muy reticentes a que trabajes en sus parcelas y te ponen muchas pegas y demás. In situ nosotros pudimos trabajar en 2 parcelas. Una, como os digo, en Córdoba y otra en Jaén. En la de Córdoba, Cardiocóndila era insultantemente dominante. O sea, en comparación al resto de especies era exagerada su abundancia. Y después sí que recuerdo que había bastante Plagiolepis, había también Camponotus y demás. En la otra, en la de Jaén, era menos abundante. Creo que la más abundante era Camponotus, pero Camponotus tiene el asunto de que por tamaño corporal no es un buen candidato para nuestro estudio, entonces nos centramos menos en ella y nos fuimos un poquito a las especies mejores candidatas a causar los daños, porque hay que darse cuenta que para causar este tipo de daños tienes que tener un tamaño muy reducido para poder acceder a los orificios de la tubería y demás. Me he enrollado un montón, pero bueno. Nada, básicamente es una buena explicación. Era una especie abundante. Carolina te dice, el proyecto es genial. ¿Han evaluado o están por hacerlo si el riego con el repelente produce algún cambio en parámetros químicos del suelo o tiene algún efecto sobre las plantas? Cambiando de tema, en viñedos han encontrado sistemas de riegos por goteo dañados por hormigas. Gracias. Sí, realmente, bueno, respecto a lo de los viñedos, el hecho de que nosotros fuésemos a olivares es simplemente que los agricultores que trabajan en esa zona se ofrecieron a que trabajásemos con ellos, pero realmente este tipo de daños se tienen que estar dando pues prácticamente en casi todos los cultivos que alojen a hormigas con este tipo de comportamiento. La primera pregunta se me ha olvidado, perdona. Te decían si crees que el uso de esto... si se había determinado que tenían citotoxicidad o efectos sobre él. Vamos a ver, es que aún no se han implementado las sustancias que nosotros hemos seleccionado, todavía no se han incorporado. No hemos empezado todavía con el proyecto en sí, digamos. Estamos en una fase inicial y no se están testando todavía. Faltan un montón de fases, falta incorporarlas al material de riego, ver si esto es viable desde un punto de vista físico-químico, etcétera. Entonces, todavía no se están utilizando como repelentes para este fin y por tanto no puedo dar una respuesta a ello. Vale, la siguiente pregunta es... Uy, creo que se escucha un poco más ahora. Yo te oigo bien. La siguiente pregunta es de Elena. Dice, gracias por tu charla, muy chula. ¿Cómo de caros son los compuestos más eficaces? ¿Crees que es factible que los usen en la agricultura? Vamos a ver. El factor económico no lo he querido meter en la charla, bueno, un poco por ceñirnos a cuestiones más biológicas. Pero tened en cuenta que si esto es un proyecto en el que participan empresas privadas y demás, este factor se viene considerando desde el minuto 1
Y por lo tanto, si hemos seleccionado esas 6 sustancias, ha sido partiendo del hecho de que son viables económicamente, porque si vemos una que es muy potente y muy biodegradable y todo lo que tú quieras, pero es carísima, no se va a contemplar. Entonces, de las 6 que os he contado, creo entender, porque tampoco es el aspecto que más a mí me toca de lleno, pero creo entender que todas son asequibles, por así decirlo. Vale. La siguiente es de Sabia Hernández. Muchas gracias por la presentación. Un tema muy interesante. ¿A qué crees que se debe el comportamiento de esas hormigas de roer las membranas? ¿Por qué lo hacen? ¿Está relacionado con la búsqueda de lugares de nidificación? Yo, visto un poco su actividad en la zona y en qué zonas se están manifestando estos daños, yo lo achacaría sobre todo a la búsqueda de agua, porque los daños se manifiestan en zonas o en momentos, perdón, en los que no se está produciendo el riego, siempre queda un remanente de agua en el interior de la tubería y estamos hablando de zonas que son muy áridas. Con lo cual no me extrañaría nada que lo que estén buscando en su viaje al interior de la tubería fuesen restos de agua que les pudiesen servir a ellas para abastecerse. Esa es la hipótesis principal. Hay varias teorías al respecto, hay incluso algunos trabajos que hablan de que las tuberías pueden constituir microhábitats en base a muchos factores, niveles de CO2, etcétera, que son más beneficiosos para las hormigas, pero yo, por la experiencia que tenemos, diría que sobre todo es en búsqueda de agua. De acuerdo. Pues mira, quedan algunas preguntitas más, pero se nos acaba el tiempo, entonces a lo largo de hoy y más adelante puedes ir respondiéndolas aquí en lo de Ask a Question. Pues nada, muchas gracias, Luis. Muy interesante, A la verdad. vosotros. Hasta luego.